Advertencia. Este programa es meramente informativo y cultural, sin la intención de promover o alterar ideologías de género, religión, fanatismo o creencias del auditorio. Vea y escuche bajo su propio riesgo. Atentamente, el equipo de producción. ¿Qué le pareció Historias de Fantasmas? Muy interesante, creo que mucho de lo que dicen es parte de lo que vivimos a diario y que muchas veces no nos atrevemos a expresar o a externar. David me pareció fabuloso, todo es muy objetivo. Me encantó, me resolvió algunas dudas y estoy muy interesada en seguir viniendo a las conferencias. Es algo inédito, 100% recomendable. Es una conferencia de David Rojas, una persona que ha dedicado muchos años a la investigación de estos temas y bueno, pues muy interesante el material que nos presentó esta noche. Este show me pareció muy interesante porque David está haciendo un excelente trabajo junto con su equipo. Pues me gustó mucho, estuvo muy Perfecto, muy interesante, muy agradable, lo recomiendo ampliamente para todas las personas. A ver, espero venir a la próxima. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fantasmitas, fantasmitos, aquí esperando la hora, esperando el momento chan, chan, chan del terror en Historias de Fantasmas que se está convirtiendo en tu programa favorito. Muchas gracias, Sofi, gracias, Edgar Luis, por hacer esto posible y sobre todo, pues, gracias a ti, que nos sigues siempre en el programa, en las redes sociales y sobre todo que nos mandas el material. Ahora estaremos transmitiendo únicamente en YouTube. Era un poquito complicado, sobre todo con los temas de copyright. Hay veces que poníamos música de fondo, en los comerciales, en los intermedios, y había ahí unos conflictos. De repente salían ahí unos mensajes raros de que
estábamos haciendo uso de la música sin autorización del autor cuando yo soy el autor y en muchos casos yo hice la música. Y bueno, este video de cuando hacía conferencias, verdad, es fantástico porque sí se extrañan esas conferencias. Desafortunadamente ya no hemos tenido apoyo por parte del gobierno. Antes sí nos ayudaban en hacer series de conferencias en lugares así como el Teatro Revolución, el Teatro Aldama, el Teatro Insurgentes y bueno, el Teatro de la Ciudad de México en Puebla, un teatro hermoso y bellísimo, el Teatro de Puebla. En Toluca también, teatro que creo que en Morelos, no recuerdo. Si alguien está por la zona de Toluca, de Puebla, de Guadalajara, en San Luis Potosí, el Teatro Alameda, el Teatro La Paz, qué sé yo. Muchas gracias, qué bueno que están aquí con nosotros. Y bueno, escogí este tema de la casa embrujada porque se trata justamente de un caso que trascendió y le sucedió a unas personas muy, muy allegadas a mí. Ustedes saben que yo soy de San Luis Potosí, así como la canción. Y toda mi infancia, hasta que salí de la primaria, pues digamos que fueron los años felices. Era otra época totalmente. Salía a jugar ahí de fútbol en la calle, hacíamos hasta fogatas. Recuerdo que vivíamos en una privada en ese entonces, allá en San Luis Potosí, que está muy cerquita del Instituto Potosino. Y bueno, este caso lo vamos a ver porque yo lo viví personalmente en el sitio donde sucedía y donde sucedió todo el fenómeno. Pero bueno, las casas embrujadas es posiblemente el término que la mayoría de la gente conoce. Casas embrujadas, casas encantadas, sitios encantados. No necesariamente tiene que ser en un lugar donde hubo muertes violentas, asesinatos, en esas casas antiquísimas, ¿no? De más de 100 años, altas, con muebles y casi con candelabros y fantasmas y arañas por todos lados. No, no, no. El que exista una casa embrujada generalmente es porque hay algún fantasma, algún espíritu que tiene apego al sitio, al lugar en donde se presenta este fenómeno. Si ustedes han seguido mis programas anteriormente, les explicaba sobre los diferentes tipos de fantasmas. Están los fantasmas territoriales, que es justamente el caso de las casas encantadas, que pueden ser activos o pasivos. Los activos son los que tiene uno un contacto directo con ellos, que tratan de comunicarse, que son, digamos, inteligentes, que algún día pisaron la tierra. Y pues están los fantasmas pasivos. Los fantasmas pasivos también existen en las casas embrujadas, por eso los menciono. Son los que tienen un patrón de comportamiento y les vale un verdadero pepino si alguien está o no está, si tratas de comunicarte con ellos, si no tratas de comunicarse. Ellos hacen una rutina
Por eso son los territoriales, porque tienen una rutina que hicieron durante muchísimos años en una casa. El término de casas embrujadas, digamos que es el sinónimo de casa encantada, pero también puede ser un hospital, puede ser un teatro, puede ser hasta incluso una carretera, ¿verdad? En donde a lo mejor aquella famosa mujer de la carretera que se sube a los autos y que no se detengan. Ya estaremos platicando de esa mujer, la mujer de la curva, así se le llama. Y pues bueno, es justamente donde hay un desfogue emotivo. Los fantasmas generalmente se dan en sitios donde hay unos impactos emocionales. Puede ser también cuando un espíritu se quiere contactar con alguna persona de esta tercera dimensión. Nosotros conocemos la tercera dimensión. Bueno, los mayas, los aztecas, los griegos hablaban hasta de 15 dimensiones, imagínense, estamos en la tercera, pues hay muchísimo más dimensiones en otros planos. Pero bueno, estas siempre son el sinónimo de un sitio donde hay emociones. Por ejemplo, en los hospitales, pues evidentemente hay una carga emotiva muy, muy fuerte, porque pues hay muertes, hay gentes que sufren mucho, sobre todo con enfermedades terminales. No nada más sufre el enfermo, sino que también sufren los familiares. El cementerio, sí, evidentemente hay actividad paranormal, que justamente cuando empecemos la cuarta temporada, que ya estamos prácticamente a nada, porque este es el penúltimo programa de la tercera temporada. Pero cuando empecemos hablaremos sobre la Dama de Blanco, que es una mujer que se aparece en un cementerio. ¿Puede ser esto posible? Definitivamente. Como les decía, yo vengo de San Luis Potosí, en donde hay una cantidad enorme de sucesos paranormales. De hecho, hay una leyenda, la leyenda de la mujer enlutada o la dama enlutada, que es escalofriante y que no se dio una sola vez, hasta donde yo supe. Se han dado dos veces. Incluso salió en el periódico. Y es una historia muy de ahí, del estado de San Luis Potosí, en sí de la capital de San Luis Potosí. Porque ya saben que hay leyendas, que la Llorona, que la Planchada, que la Quemada, que la Mulata de Córdoba, que es bellísima también esa leyenda. Vamos a hacer un programa especial de leyendas, se promete, pero ya hasta la cuarta temporada. En fin, pero la Dama Enlutada es exclusiva de San Luis Potosí. No me quiero salir de contexto, ni me quiero salir de la temática de esta casa embrujada para entrar el programa. Si no, nos llevaríamos 2 horas. Yo por mí me puedo llevar 3, pero desafortunadamente el tiempo nos come y tenemos que ser un poco más ágiles para hacer el programa. Ustedes entren al video, que es posiblemente lo que más les gusta, es evidentemente saber todo esto
y lógicamente también tener el video para que sea una evidencia más sobre el, el fenómeno del esquizofrenia. ¿A quién no le gusta una buena historia? Sobre todo cuando está en las fogatas o que están en las pijamadas, ¿no? Las historias de fantasmas de casa. Bueno, vamos a hacer una retrospectiva de cuál es la historia de esta casa embruja. Como les decía, esto le sucedió a alguien muy cercano, fueron muy cercanos a mí y siguen siendo muy cercanos a mí, aunque ya no estén en este plano espiritual. Si nos regresamos por allá por el año 1969, algunos dicen, ¿what? O sea, sí, en el 69, justo después de las Olimpiadas, el 68, y antes del Mundial del 70, que fue donde despegó el famosísimo Rey Pelé, fue en el 70, porque el desfogue y despunte más bien de, de Diego Armando Maradona fue hasta el 86, también en la Ciudad de México. Eh, el, digamos que a los que nos gusta el fútbol fueron claves, ¿no? El 70 para el Rey Pelé y el 86 para Diego Armando Maradona. Regresando al 1969 fue cuando yo era un bebé, tenía como 30 años, entonces no se cree. Era mucho más chico, era mucho más chico. Y en 69 me fui con mis tíos a Canadá, a Montreal. Ya lo sabían. Mi padre vio que tenía yo talento musical, que tenía facilidad para los idiomas, como lo tiene mi hija, Sofía. Estoy súper orgulloso de ella porque es muy talentosa y voy a apoyarla dentro de lo que yo tenga a mi alcance, porque así me enseñó mi padre. Bueno, me voy a Montreal y toda esa niñez desde que nací hasta el 69, vivíamos en una casa, en una privada, y pues como yo soy el primogénito y pues mi papá apenas empezaba a despuntar, tienes por ahí unas fotos, mi padre un gran, pero grandísimo basquetbolista. Aquí, pon la foto, quiero ver la foto donde están mis papás. Ahí están mi papá y, bueno, ya me la cambió Sofía. ¿Cuál vemos primero, Sofía? Bueno, esa. El que está brincando, el número 8 que dice México, es mi padre, fue su último juego, ¿sí? Y justamente él estuvo en la selección mexicana de básquetbol, así lo conocían como Rojitas se decían. Aquí están de novios mi padre y mi madre. Mi mamá tenía entonces, yo creo, como 17, 18 años. Mi papá era 10 años mayor que mi mamá. Entonces debe haber tenido mi papá como unos 27 años aproximadamente. Y esa es la foto cuando inauguraron la casa flamante que compraron en 1970. Yo ya no estaba aquí, estaba en Montreal. Yo regresé hasta el 75, 74, por ahí. Y ya estaban en la nueva casa, en una casa que está en la segunda calle más importante de, de San Luis Potosí. La principal es la avenida Venustiano Carranza y la otra es la avenida Juan. Ahí estaba esa casa que estaba inaugurando mi papá en 1970. A mí no me tocó estar, yo estaba en Montreal. Aquí están mis padres ya, de las fotos más recientes, pero también quise hacer un tributo a ellos porque, bueno, mi papá como buen científico nunca creyó en fantasmas, mi mamá sí, incluso tenía el poder
de visión de fantasmas, de verlos a los espíritus, ¿no? Entonces, ya estaban en esa casa en el 74. Yo estuve viviendo en San Luis Potosí entre el 74, el 76, y luego me volví a ir a Canadá, pero mi mamá decía que en la nueva casa, la de la avenida Cuauhtémoc, y era casa propia. Curiosamente, se la vendió a mi papá uno de sus maestros, un médico. Yo todo esto lo investigué después, mucho después, cuando empecé yo a investigar los fantasmas, que fue hasta el año 2000. Pero tuve que hacer toda esta retrospectiva, porque luego me fui a Canadá de nuevo del 76 al 81 aproximadamente, que fue cuando regresé. Entre el 76 y el 81 estuve con varios artistas, entre ellos con el grandísimo Gino Vanelli, colaborando con él, con Joe, con algunos otros, con Paul Anka. Sí, estuve brincando entre Los Ángeles, Montreal, eh, Nueva York. Hicimos una girita por ahí. La pueden ver en YouTube, después les doy los datos. Y bueno, cuando regreso a 81, entre mis sueños también era ser piloto. Es cuando hice mi carrera, la terminé y hice incluso varias horas en mi bitácora. Tengo la licencia piloto privado, ya se los mostré anteriormente. Y todo este tiempo yo venía a visitar a mis padres y seguía insistiendo. Yo sentía presencia en esa casa. No sabía la historia de la casa. Pero ya cuando inauguré mi estudio de grabación en el 83, aquí en la Ciudad de México, digamos que fue donde ya me asenté. Pero tenía pues muchos amigos, la mayoría en Canadá, con los cuales sí contacto, entre ellos mis primos que gracias a Dios están allá, mis tíos ya con quien vivía ya, Félix y Angelinos, ya no están, pues, ya murieron. Y bueno, estuve yendo, viniendo, estuve haciendo programas, ya pues, he mostrado varios programas donde estuve, canales de televisión, y en Festivalotti, qué sé yo, aprendí mucho con Lalito Magallanes, de Chuchito Ferrer, ya entrando directamente al ruedo, como dicen, ¿no? Ya no era nada más de libros y de escuela, ya era estar trabajando con gente de alto nivel. Y yo cuando iba a la casa de mis papás, yo tenía esa sensación. Había eventos como lo típico, ¿no? De las luces, es que yo salí, la dejé encendida y ahora está apagada, o viceversa. El agua corriente, las llaves de repente estaban abiertas, tanto de la regadera como de eran tinas. O sea, son una casa, una mansión de 3 pisos. En ese entonces, digamos que en tu posición socioeconómica entre, entre el público de los lugares, así como provincia, era el tamaño de tu casa, el tamaño de tu auto y el tamaño de tu guardarropa. Desafortunadamente en muchos lados eso se sigue dando mucho, ¿no? ¿Qué auto tienes? ¿En dónde vives? Y esa es tu posición socioeconómica. Mi papá no nació en cuna de oro, ¿eh? O
sea, mi papá, y no me avergüenza decirlo, él fue a la escuela de medicina, a primero de medicina, en bicicleta, no tenía auto. Yo tuve la suerte de que me dieron todo, pero mi papá fue el que nos sacó a flote, a todos. A mí me dio la posibilidad de estudiar en el extranjero, de dominar los idiomas, cuando vine a hacer mi carrera de piloto. Él me ayudó a costearlo, es muy cara, y tengo varios amigos pilotos. Por cierto, saludo a mis amigos pilotos. Y en el 98, que fue cuando sufrí el atentado, estuve un tiempo ah, en el hospital de Lomas Verdes, traumatología, y cuando salí del hospital, pues yo no tenía quien me cuidara aquí en la capital. Entonces mi papá vino con un sobrino y me llevó a su casa, a San Luis. Él estaba evidentemente pues en su consultorio, él era oncólogo, mi mamá fue campeona de natación, pero posteriormente pues se dedicó a la casa. Entonces estuve prácticamente toda mi convalecencia del 98, estuve yo creo como unos 4 o 5 meses allá. El estudio se quedó acá con mi amigo Eric Ávila, que fue un enorme ingeniero y de los artífices de Maple Studios. Un abrazo, Eric, y a toda su familia, si nos está viendo. Y yo pienso que el fenómeno y el evento del atentado, que fue, le llamo también un fenómeno porque morí y me volvieron a traer, así me agarraron de las patas, me jalaron para regresar. Tenía algo pendiente, entre ellos esta niña preciosa que está aquí conmigo, que se llama Sofía. Estaba entre mis pendientes porque todavía no estaba ni siquiera en planes, Sofía. Después de que empecé a hacer los programas de fantasmas con Alfredo Adame, en una ocasión que fui a San Luis Potosí, le dije a mi mamá: "Oye, a ver, dime algo, ¿qué onda con esta casa?". Dice: "No sé, pero se la vendió el doctor", no recuerdo cómo se llamaba su maestro, el maestro de mi papá, que por cierto tenía mucha lana. No, bueno, en ese entonces una casa te costaba 40,000 pesos, 30,000 pesos. Mi primer coche, que me compré un bochito, me costó 3,500 pesos. Eso suena raro, ¿no? 3,500 pesos costaba un Volkswagen, nuevo, vigencia, imagínense. Bueno, eso no fue en el 98, eso fue mucho más atrás, pero cuando regresé yo a San Luis Potosí y que yo quise hacer esta investigación, investigué que el dueño de la casa, y les cuento sobre lo que costaba la vida, tenía varias casas. Y entre ellas, la casa que le vendió a mi papá. Ya era casa propia, porque cuando vivíamos en la privada, era una casa rentada. No había la liquidez en ese entonces para comprarla. Mi papá estaba despuntando y bueno, llegó a ser maestro y director de la Escuela de Medicina en San Luis. Y me contaron, evidentemente fueron los eh, nietos y qué sé yo del doctor que le vendió la casa a mi papá, que esa casa en los años 50, mi papá la compró en los 70, o sea que fue mucho antes.
en los años 50 se le estaba rentando un ingeniero. Y ese ingeniero tenía una hija que tenía problemas de comportamiento, problemas sociales. Era entonces el bullying estaba muy arraigado vamos, no era tan penalizado como lo es ahora. Ahora ya le han dado más importancia, que bueno, porque antes sí buleaban mucho a las personas. Y esta hija del ingeniero que rentó la casa, que posteriormente compraron mis papás, cayó en el alcoholismo, qué sé yo, y era mamá soltera, tenía una niña, muere esta mujer y la hija de ella se queda con los abuelos, o sea, con el ingeniero y su esposa. Y pues también, no sé si sería la genética o no creo, posiblemente el hecho de haber sido, no haber tenido papá, de que su mamá se había muerto, pues también ella cae en la droga. eh, y cuentan que de esa casa se escapaba en las noches y se iba de farra y qué sé yo. Entonces los abuelos, para que no se les escapara, pues la dejaban encerrada en un ático, como una habitación que posteriormente yo la conocí, esa habitación. Em, Le encerraban y pues en algún momento dado murió de una sobredosis. Dejó la casa, ingeniero, y justamente fue en 1970 cuando mi padre se la compra a este doctor, que fue su maestro. Y ahí entraba y salía yo. Cuando empecé a hacer investigaciones serias ya, porque se necesita un protocolo para poder invocar y para poder tener un contacto de carácter paranormal o sobrenatural con alguna entidad. Y fue tal el caso. Fue por allá por el año 2001 en donde yo hice la investigación, hice todo el research, o sea, ¿cómo se dice? La investigación a fondo de quién había vivido ahí, por qué había estas presencias. No sabía si se trataba de una mujer, de un hombre, de un niño, de una niña. Llevé cámaras, eh, llevé a una persona de mi equipo de producción para que se hiciera esta investigación en la casa de esas personas tan allegadas a mí, que son mi papá y mi mamá. Todavía vivían ambos cuando se hizo la investigación y se logró captar el fantasma de una mujer que se aparece en una sala en donde se ven varios objetos que, por cierto, los tengo yo aquí conmigo. Cuando murió mi madre, porque primero murió mi papá en el 2014 y en el 2018 mi mamá, me los heredó a mí. Pero quiero que vean el video. Como siempre, quise hacer esta explicación. A lo mejor está un poquito enredada, pero espero haberla hecho de manera
entendible. Y vamos a hacer un espacio, un breve intermedio. Y en el regreso les voy a mostrar el fantasma que se aparece en esta casa. Hay muchos seguidores que me dicen, pero si es la casa de tu papá y de tu mamá, porque iban hasta mis ensayos. Yo tenía una banda que llamaba David's Banda Electrónica y por ahí hay algunos amigos que todavía fueron mis colaboradores, algunos músicos, algunos del staff, cuando yo salía a dar conciertos y qué sé yo, a diferentes lugares de la República. Y me dicen, oye, es la casa de tu papá, ¿cómo que hay fantasmas? Sí hay fantasmas. Bueno, al menos yo capté uno. Pero posteriormente mi madre dijo que veía a mi papá después de que había muerto. Como les decía hace rato, mi mamá tenía una gran capacidad de sensibilidad para la fantasmogénesis. Enseguida vamos a hacer un pequeño receso. Sofi, por favor, repite las redes sociales a nuestros amigos, invítalos a que se unan. Sofi, la productora del programa. A ver, platícanos, invítalos a que se metan a nuestras redes, Sofi. Sí, en nuestras redes nos pueden encontrar en Instagram, X o Twitter y TikTok como @elfantasmólogo, en Facebook como David Rojas Fantasmólogo y el fanpage igualmente de Facebook sería El Fantasmólogo Historias de Fantasmas. Y pues aquí en YouTube como El Fantasmólogo Historias de Fantasmas. Claro, y sobre todo hay que comentarles a nuestros amigos que ya se habían acostumbrado a vernos en vivo en Facebook. Desafortunadamente ya no es posible vernos en vivo, pero sí terminando el programa, Edgar Luis lo va a subir a la página de Facebook, al perfil de Facebook, y lo van a poder ver terminando el programa aproximadamente 9:15, casi siempre terminamos el programa, y lo van a poder ver ahí diferido. Pero si estás por ahí, manifiéstate, mándanos un correo. Tenemos un video fantasmal, ¿verdad, Sofi? Que vamos a presentar en la sección de El Público Opina, ¿correcto? Sí. Muy bien. Entonces, pero antes de eso vamos a pasar el video de la mujer fantasma de la casa embrujada, que entre paréntesis fue casa de mis papás. Yo soy David Rojas, el fantasmólogo, y vamos a hacer un receso. Váyanse a preparar un cafecito, una copita de vino, una cervecita si quieren. Yo estoy tomando Coca Light. Y bueno, aquí los esperamos. Sofi, Edgar Luis también, y Fantomas, que está aquí a un lado mío, que anda muy inquieto. Siempre que hacemos el programa se pone muy inquieto. Ya lo han visto que pasa y pasa y pasa. Sí, pasan cosas aquí en casa. Ya se los había mencionado. Pero ustedes no se despeguen. Enseguida regresamos. Maple Studios
Excelencia en audio. Síguenos en todas las redes sociales, así no te perderás ninguna investigación del fantasmólogo. En Facebook como David Fantasmólogo y nuestra fanpage El Fantasmólogo Historias de Fantasmas. En Instagram como @elfantasmólogo, en TikTok como @elfantasmólogo, en X como @elfantasmólogo y en YouTube como El Fantasmólogo Historias de Fantasmas. Nos puedes escribir un correo en Gmail, en davidrojasfantasmólogo@gmail.com, fantasmólogo@gmail.com. Nos puedes enviar tus evidencias de fantasmas en fotografía, video y audio. Continuemos con el programa. Pues ya estamos de regreso. ¿Qué tal, Ya fueron por su coca, fueron por su vinito. Que vienen los videos. Y vamos a entrar de lleno al video de la casa embrujada. Acuérdense, esto sucedió por allá por el 2001. Estamos hablando de ¿qué? 24 años. ¡Wow! Sí, desde ese entonces. Esta es la sala de la casa de mi mansión, que era la mansión de mis papás, porque era verdaderamente una casa de 3 pisos enorme. Y paneo es un reconocimiento. Esto no nada más lo hice aquí, lo hice en todos lados. Acuérdense que esta niña, o posiblemente la mamá de la niña, porque se ve que es una mujer, pero no tengo claro si se trata de la nieta o la hija del ingeniero que rentaba la casa. Vamos a verlo, porque es un fantasma verdaderamente escalofriante, ¿ok? Lo vamos a ver primero en tiempo real. Estoy grabando. Está medio tenebroso aquí. Esto que es un comedor. Ahí hay una fotografía. El candelero. Está como medio abandonado. Ese soy yo. Espejo. Cuco. Aquí está atardeciéndote, pero este cuadro es Las Meninas, yo lo conozco. Está padre. Aquí hay una especie de, no sé, es como un trinchero, ¿no? ¿Qué es esto? No, esto ya lo
no, pues ya no hay nada. Ok, se los quiero explicar, esta sección del video. Hay factores que hay que tomar en cuenta. Si se dan, si ponen ustedes atención, lo vamos a ver de nuevo, pero se está haciendo el paneo de derecho a izquierda de su teléfono, de su pantalla, donde nos estén viendo. Se ve cómo va la cámara paneando y hay un, un, ¿cómo se le llaman a esto, Sofía? Es un mueble, este, Vitrina. una vitrina, correcto. Es justamente la que tengo aquí atrás. Y luego hay un espejo así como el de Blancanieves, enorme, con hoja de oro, que lo tengo también aquí en casa. Se ve el reflejo del cucú. Se ve un mueble y cuando paso y se ve el cucú a un lado, fíjense cómo está el cucú y hay una ventana. Esto fue aproximadamente como a las 5 o 6 de la tarde. Todavía luz del día, o sea, no necesariamente los fantasmas se aparecen a las 12 de la noche o a las 3 de la mañana, como muchos piensan. En el mundo fantasmal o espiritual, el tiempo y el espacio no existen. Se pueden aparecer los fantasmas a las 2 de la tarde o a las 6 de la mañana o a las, como en esta ocasión, 5 o 6 de la tarde. Bueno, pongan atención, lo voy a hacer con el micrófono abierto ahora y van a ver que cuando va de ida la cámara, pasa el espejo, se va hacia el cucú y cuando viene de regreso, el reflejo del fantasma se ve en el espejo justamente entre el cucú y la ventana. Posteriormente pasó un candelabro, se va la cámara hacia la derecha y ya cuando voy a salir del entorno, del lugar, se ve el fantasma en otro sitio. Ya no está por donde está, ya se ve junto a la puerta por donde está el trinchero y hay está la puerta salida y justamente a un lado está el fantasma. O sea, esto le llamamos bilocación, que es cuando un fantasma, ¿sí? Puede estar en dos sitios prácticamente al mismo tiempo. Bilocación. Bi-2. Vamos a hacerlo de nuevo, Sofía. Aquí estoy yo señalando, esto es un lugar icónico de ahí de San Luis Potosí, que es Está medio tenebroso aquí. Que es un comedor. el jardín de Tequisquiapan. Miren, ahí se ve el fondo. De hecho, ese cuadro es un cuadro de mi madre cuando era joven. A mí ahí está un candelabro, ese lo tengo encima de mi piano. Ahí está la vitrina, justamente la que está aquí atrás. Y ese es el espejo. Chequen cómo se ve el reflejo de la ventana, que es de día. Pasa un grandfather. Ahí está la ventana. Y ahí se ve el cucú. Y entre el cucú y la ventana es donde cuando venimos de regreso se ve el fantasma. Ese cuadro de las meninas también aquí lo tengo en mi sala. Ahí se ve, mírenlo, ahí está. Es una mujer. Aquí estoy tomando todas las zonas, la parte baja. Este es el comedor, enorme, un comedor donde nos juntábamos en las Navidades. Y ahí se va a ver enseguida, ahí se ve el fantasma y ahí voy para afuera.
¿Ok? Voy a otra zona de la casa y se hace el protocolo de salida, tanto el de entrada al, a los sitios. Para hacer esta investigación nos llevó como aproximadamente 2 días de estar insistiendo. Fueron horas y horas de cassettes de mini DV, lo que se usaba anteriormente. Ahora ya todo es disco duro, antes no. Vamos ahora, quiero que lo vea el público, Sofi, este mismo video, pero en cámara lenta, ¿sí? Y va a ser circulado. Vamos a ver de nuevo, ahora en slow. Se ve clarito, ¿no? Creo que no hay mayor duda de que se trata de una mujer. La estatura, pues podría ser de una niña aproximadamente de unos 16, 18 años, que es más o menos la edad en que muere la nieta del ingeniero, o podría ser su hija, que ya era mayor. Puede ser una mujer de 25 o 27 años. En el mundo fantasmal, el tiempo y el espacio no existen. Vamos a verlo por última vez, el video, y se los voy a ir narrando. ¿Se puede, Sofía? Bueno, si no, no pasa nada, ¿eh? Ok. Vale. Pongan atención. No hay forma de que se haya metido ahí algún mirón o qué sé yo. En slow. Se ve el cuerpo, se ve el cabello. No se le alcanza a ver la cara, como que la tiene demasiado borrosa. Continúa. Es una cómoda preciosa que tenía ahí. Los candelabros son bellísimos también. Ahí estaba el pozo de luz. Ahí está de nuevo el fantasma. En otra zona. Totalmente apartada de donde se encontró la primera ocasión. ¿Tú qué opinas? Mándanos
tu opinión, tu comentario de este video. ¿Qué piensas de los fantasmas? ¿Qué piensas de las casas embrujadas? Mándanos tu historia. Tenemos una sección a la cual vamos a entrar ahora, justamente, que se llama El Público Opina. Y tenemos un audio, Sofi. Sí, de Mickey Madrid. De Miki Madrid. Un abrazo hasta Tapachula. A ver, vamos a escuchar la historia de uno de nuestros amigos del público, de Tapachula, Chiapas. Buenas noches, es un gusto saludarte. Fíjate que el tema de hoy, que casas embrujadas, digo, hay muchos lugares a nivel nacional, en toda la República, que hay ese tipo de manifestaciones. Recordarás que cuando muy empecé, en el 2009, yo tenía un programa que se llamaba Hasta el viento tiene miedo. Era una radiodifusora. En esa radiodifusora, en los años 40, 50, del 40 al 60, se utilizó como un descanso. Ese descanso donde iban a dejar los muertos y todo esto. Cuando yo tuve ese programa, hubieron muchas manifestaciones. Ahí murió un locutor de radio, falleció el hijo de una contadora. Su hijo se aparecía ahí en la radio, su espíritu, y se escuchaba. En el 2009 o 2000, no miento, sí, 2009 o 2010, yo fui a esa radio y tomé fotos. Y haz de cuenta que cuando tomo esa foto aparece un monje. En ese radio, te puedo decir el nombre, perdón, pero voy a meter un gol. Esta XCKQ era Radiorama. Y hasta hoy día se siguen dando muchas manifestaciones. Y en otros lugares también, aquí en Tapachula, te lo comento, porque siempre hemos platicado de casas embrujadas, hospitales. Hay algo detrás de todas estas situaciones que se presentan y las manifestaciones. David, buenas noches. Es un gusto saludarte. Fíjate que el tema de hoy, que casas embrujadas, ¡Wow! Pues está interesante tu historia. Y por cierto, a ver qué día hacemos un enlace contigo hasta Tapachula, Miki, cuando tú gustes lo hacemos. Me da tanto gusto que colabores y que mandes tus videos. A ver, hay unos saludos que quieres mandar, Sofía, ahí de algunos de los amigos. Mi compadre, Sí, Alex. está Ratón Zambrano, Ratón, un abrazo. Qué gusto, Ratón. Gato Barbieri, El gato Barbieris, infalible siempre, qué bueno, me da mucho gusto. también Antares dice: "Hola David, Edgar y Sofi, mis mejores deseos a todos desde Kitchener, Ontario". ¡Ay, wow! Muchos saludos hasta Ontario. Allá, ¿de dónde de qué parte de Ontario está él? Kitchener. Yeah, me da mucho gusto. Ah, Kitchener. No sé, yo nada más conocí Toronto, pero estaba muy cerca. Yo estaba en Montreal, en Quebec, pero Canadá, parte de mi corazón está hasta allá. Ojalá y nos sigas. Acuérdate que todos los miércoles son miércoles de fantasmas. Que por cierto, vamos a cambiar un poquito la fecha en la proximísima cuarta temporada. Muchos saludos, Antares. ¿Quién más está? Beca, muchas gracias por seguirnos. Te quiero mucho y te extrañamos que estés aquí ayudándonos con todo, con todo el trabajo del programa. Muchos besos para allá. Asael López, Asael.
Claro, claro, Azael, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un abrazo muy grande y qué bueno que te unas a la comunidad de historias de fantasmas. Manu Bausa Ok, también. también Mm, muchos saludos a Manu Bausa. Ya sabes que aquí es tu casa y nuestro mayor premio que nos da el público es que entre al programa, que nos promocione, que nos recomiende con todos sus amigos para que se metan. Entre más seamos, más fuerza vamos a tener. Gustavo Maya Garcés. Tavo, un abrazo muy grande, ya te extrañábamos, no habías entrado al programa, Tavo. Compadrito Alejandro López Matos, se aprecia claramente, saludos. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo muy fuerte a mi comadre Clau también, a tus hijos, por supuesto, a Diego. Es un súper músico. Por cierto, les recomiendo mucho que lo vean. Está en El Rey León. Él es una de las llenas en El Rey León que se está presentando en la Ciudad de México. Diego, mucho éxito. Y también a Alonso. Alonso, son mis sobrinos. O sea, yo les digo mis sobrinos porque los conozco desde chicos. Y a mi compadre le tengo mucho cariño. Por cierto, Alonso tiene también una banda excelente. Síganlo, Alonso Matus, en Facebook, y a su banda. Y por cierto, el video que vimos al principio del programa fue Alonso quien lo grabó. Él es excelente, excelente productor de video. ¿Mm? Un abrazo muy fuerte. ¿Quién más? Enrique Najera dice: "Saludos, me recuerda el fantasma de la niña del aro, que no se le ve el rostro con todo el pelo hacia enfrente, lo cual lo hace más escalofriante. ¿Este tipo de fantasmas femeninos tienen un porqué?". No es tanto que tengan un porqué, y hay veces que sí es el tema del cabello. En este caso, yo pienso que la cara estaba totalmente desvanecida, o sea, no tiene facciones, no tiene, no se aprecia eso de su, una especie como de camisón o de bata blanca, es muy característico de la fantasmogénesis, porque es algo que no hemos podido aclarar. De hecho, en convenciones que he estado de investigadores, también hay un fenómeno que tampoco se ha podido aclarar, cómo hay fantasmas de la época de la colonia, ¿sí? Y que pasan, estamos hablando de, ¿qué? 300 años, 400 años, 500 años, y siguen con la misma edad que cuando murieron y con la misma vestimenta de cuando murieron. Siguen siendo misterios del por qué se presenta el fantasma. La cosa y el tema es que se siguen apareciendo constantemente, y aunque digan que no tienen fantasmas en su casa, yo no pensé que había esa cantidad de fenomenología en casa de mis padres, aunque por la edad de la casa, digo, era una casa de aproximadamente no menos de 80 años, 3 pisos, enorme, o sea, los techos eran muy altos. Ahora ya es todo más compacto. Y aún así, aquí hay una fantasma que hasta nombre tiene. Se llama Andrea. ¿Ok? Vamos a seguir Edgar leyéndolos. Ay, Aloncito, qué bueno que estás por ahí. Edgar Luis dice: "Yo quiero un programa de psicofonía". Ok. Claro que sí lo vamos a hacer. Tengo bastantes psicofonías. De hecho, lo iba a hacer, Edgar, ya me lo habías tú propuesto. Sin embargo, nos hemos concentrado en videos porque la gente ahora es muy visual. La gente quiere ver y quiere escuchar, ¿sí? De hecho, en el programa que hicimos de La Llorona, lo más, además de que tenemos el video de La Llorona, donde está junto a un acueducto,
lo más impactante es el grito, y esa es una psicofonía, porque fue grabada, pero también es una voz fantasmal, porque también lo escuchamos en vivo, ¿ok? En La Dama de Blanco hay una psicofonía, la vamos a pasar con muchísimo gusto, ¿ok? Y Alonso Matus dice que la banda es Enzo. Enzo, y te podemos encontrar como Enzo con Z, E-N-Z-O, ¿ok? Enzo es el nombre de la banda de mi sobrinito querido. Bueno, mi compadre y yo nos juntamos seguido para ver videos ochenteros y setenteros y todo, y pues ellos crecieron escuchando ese tipo de música. Eso fraterno para mi compadre, para Diego, para Alonso y para Sofi también. Sofi, no mi Sofi, la Sofi de Alex, que por cierto creo que ya está a punto de ser mamá por segunda ocasión. Muchos saludos, Sofi, espero que todo salga muy, muy, muy bien con tu nuevo bebé, ¿ok? Vamos para terminar, creo que ya se nos fue el tiempo, pero el gato Barbieri nos mandó un video muy extraño, pero muy interesante, de un entierro, o sea, un sepelio, y a uno de los invitados se ve una mano que lo jala en donde está la fosa. Se me antoja como para que sea verdadero, porque no se ve quién lo jala, sin embargo, sí se le ve una mano en el hombro. ¿Será una señal? Algunos dicen, es una señal de que se iba a morir, o posiblemente, no me sé la historia de este video, pero según por ahí me comentaron que esta persona había muerto asesinada, y uno de los autores intelectuales es el que cae en la fosa. Vamos a verlo. Impactante el video, ¿verdad? Síganos mandando. Muchas gracias, Gato Barbieri, que nos mandaste este video. Y estaremos en espera de lo que nos mande, porque tú eres el que haces este programa. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes, los que nos están oyendo. Muchas gracias, Sofi, que doctora el programa, y a nuestro brazo derecho, Edgar Luis, que está del otro lado del cristal y que también nos apoya muchísimo con sus ediciones, con su colaboración y con su talento para hacer este programa. No te pierdas el próximo programa. Tenemos un invitado de lujo, a Davo Balkrat. Davo Balkrat es un youtuber, influencer, con mucha credibilidad,
¿Saben cómo se llama Davo? Se llama David Rojas. Y no soy yo. Es otro David Rojas. ¿Coincidencia? ¿Quién sabe? Pero va a estar David Rojas en el programa de David Rojas. Yo soy el fantasmólogo y este es tu programa favorito, Historias de Fantasmas. Buenas noches y hasta la próxima.